Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a este curso de salud del alma, salud del cuerpo, dictado desde la ciudad de Cartagena, desde la Sociedad Espiritista de Cartagena por Álvaro Vélez Pareja. Hoy tenemos la clase 10, conciencia responsable. Bien, hacemos parte además de la Sociedad Espiritista de Cartagena, formalmente de este curso, la FUSENDA, Fundación Centro de Estudios Espírita Mies de Amor de Barranquilla, Colombia, la SEC, ya lo dije, la Sociedad Espiritista de Cartagena, Sembradores del Camino de Bogotá, CESMAR, Sociedad Espiritista de Santa Marta, la Asociación Espírita Jesús de Nazaret de Santa Marta, ASDEC, Asociación de Estudios Cardesianos de Medellín, y la Asociación Espírita Juana de Ángeles de Soacha, más otros invitados nacionales e internacionales que nos acompañan. Para iniciar esta tarea espírita vamos a pedirle a nuestra hermana María Claret desde Venezuela para que nos dirija una elevación de pensamiento. Adelante, María Claret. Buenas noches, muchísimas gracias. Bueno, cerramos nuestros ojos, pensamos en el Maestro Jesús, sentimos su abrazo fraternal y le damos las gracias por reunirnos aquí desde distintas partes de Colombia y del mundo, reunirnos para permitirnos el esclarecimiento que nos sirve en esta lucha transformadora que a la que nos ha encaminado la doctrina espírita. Le pedimos al Maestro Jesús que sus mensajeros nos acompañen, nuestros espíritus guías, especialmente el de nuestro orador del día de hoy, para que las ideas fluyan de parte de él y en nuestro entendimiento. Te damos gracias, Padre, y que así sea. Así sea. Gracias, María Claret. Y gracias, Álvaro Vélez, por aceptar esta invitación. Adelante, la palabra es tuya. Muchas gracias, saludos a todos. Bienvenidos a esta clase del curso de salud del alma, salud del cuerpo. El tema de conciencia responsable parece no tener mucha relación, pero a la larga vamos a ver que de una forma indirecta, de acuerdo a nuestra conciencia, así van a ser nuestros actos, positivos o negativos, y que esos actos van a generar energías, vibraciones, que en últimas, como ya sabemos, se van a reflejar en nuestro cuerpo físico, alterando el campo vibratorio, el campo celular también, el periespíritu, los centros de fuerza, porque todo está interconectado desde el espíritu hasta el cuerpo físico, pasando por todos esos niveles vibratorios intermediarios. Así que el enlace está allí, solo que a primera vista parece no existir. Empezamos entonces recordando esta importante frase de la mentora espiritual Juana de Ángeles que presentamos desde las primeras clases sobre la acción del pensamiento. Dice que la acción del pensamiento sobre el cuerpo es poderosa, considerando que este último es el resultado de aquel por medio de las tramas intrincadas y delicadas del periespíritu, su modelador biológico, que lo elabora por medio de la acción espiritual en la reencarnación. Entonces, el cuerpo físico es el resultado de la acción del espíritu a través de todo el proceso de evolución espiritual, junto con la evolución biológica que se interrelacionen y son interdependientes, en donde se van configurando todas estas acciones mutuas entre el espíritu y el cuerpo, que va evolucionando desde los seres unicelulares, pasando por toda la escala evolutiva hasta el estado actual de nuestra humanidad. Entonces, es un proceso continuo que no se detiene, pasando por todos los reinos de la naturaleza. El principio espiritual en su origen es elemental
empieza a configurar la primera célula viviente, cuando empezó la vida en nuestro mundo y en muchos otros mundos que ofrezcan las condiciones para el surgimiento y el desarrollo de la vida. Y esa interacción, esas percepciones que esa primera célula unicelular, digamos, redundancia, percibe del ambiente, impresiones de todo tipo que se van guardando en esa mónada espiritual, el principio espiritual, lo más elemental que podamos imaginarnos, lo archiva y en la siguiente reencarnación lo plasma en esa célula que se ha configurado. Empieza allí el proceso reencarnatorio y se va proyectando así un aprendizaje. Por lo tanto, cada nueva reencarnación va a significar que el principio espiritual va adquiriendo nuevas experiencias hasta que se individualiza, se desarrolla el intelecto, el sentimiento, el sentido moral de una forma gradual, ascendente y escalonada. Y asimismo, el cuerpo físico que tenemos ahora es el resultado, por eso dice así, el resultado del pensamiento en cada reencarnación, y nuestro proceso evolutivo no se ha detenido, seguirá avanzando. Pero concretándonos a los textos que vamos a utilizar hoy del libro Autodescubrimiento de Juana de Ángelis, dice lo siguiente. Con relación a la responsabilidad, se refiere a la persona responsable. Dice que la responsabilidad se define como la cualidad que profesan las personas que ponen cuidado y atención en lo que hacen o deciden, y como tal implica libertad. Una persona responsable es aquella que está obligada, y vamos a ver que Juana de Ángelis hace una diferencia en esto de obligada, a responder por ciertos actos. Esta obligación viene de afuera, por una autoridad superior, o viene de adentro cuando la persona ya ha adquirido una madurez espiritual, psicológica y moral. Esto en términos generales, lo que es una persona responsable, o lo que es la responsabilidad. Entonces, responsabilidad como valor moral está en la conciencia de la persona que estudia la ética sobre la base de la moral. Y aunque la persona no estudie la ética, pero que a través de su proceso evolutivo ha ido desarrollando su sentido moral, va adquiriendo esta conciencia que va despertando y se va haciendo responsable. En ese momento se convierte en un valor moral. Puesto que en la práctica se establece la magnitud de dichas acciones, de cómo afrontarlas de la manera más positiva e integral para ayudar en un futuro. Una persona se caracteriza por su responsabilidad porque tiene la virtud no solo de tomar una serie de decisiones de manera consciente, sino también de asumir las consecuencias que tengan las citadas decisiones y de responder por sí misma ante quienes corresponda en cada momento. Estas son definiciones tomadas del Internet, no son de Juana de Ángelis todavía. Y encontramos en Internet las distintas clases de responsabilidad. Habla de las 4 clases de responsabilidades: económicas, legales, éticas y filantrópicas. Y en otra página encontramos que se hablan de distintos tipos de responsabilidad, como la responsabilidad civil, social, ambiental, de la cual se habla hoy mucho. Por cierto que la irresponsabilidad ambiental es la que tiene el planeta en el estado de crisis ambiental, el calentamiento global y todo lo que está pasando, todos los desórdenes atmosféricos y todos los elementos de la naturaleza alterados en todos los continentes y países, es por la falta de responsabilidad ambiental que venimos desarrollando y acumulando desde hace milenios, ¿no? Desde hace siglos y décadas. Habla de la responsabilidad moral, que es la más esencial para nosotros,
responsabilidad laboral, responsabilidad penal y tantas otras que han sido clasificadas. Entrando ya en el libro Autodescubrimiento de Juana de Ángelis, ella dice que responsabilidad es la cualidad o condición de responsable, o sea, del ser responsable. El ser responsable por extensión es aquel que se desincumbe fielmente de los deberes y encargos que les son conferidos, que responde por los propios actos o por los de otros y que toma carácter moral cuando defiende valores éticos pertenecientes a otros o a la vida. Aquí parece haber una contradicción porque dice, es aquel que se desincumbe fielmente de los deberes y encargos que le son conferidos. Es decir, no es que la persona actúe irresponsablemente, sino que va reemplazando a medida que va madurando la responsabilidad que le han sido otorgada por una autoridad externa o por cumplir con una ley o con un reglamento, y poco a poco va adquiriendo una responsabilidad que nace de sí mismo, ¿no? Por eso va a responder por los propios actos. Pero lo que sí es cierto es que cuando, ya sea que nos deleguen o nos asignen por un decreto, un nombramiento, una ley, una norma, una decisión, una votación, que nos asignen una responsabilidad, o sea, o por el contrario, una responsabilidad propia a conciencia del individuo, los actos que se deriven de las acciones u omisiones y van a pesar sobre el propio espíritu como una ley de acción y reacción, como una ley de causa y efecto. Pero vamos a ir viendo estas variantes. Aquí se refiere a la responsabilidad adquirida. La responsabilidad puede ser diferida cuando es delegada por una autoridad o ley, a fin de ser cumplido el estatuto que establece y caracteriza los valores y compromisos a ser considerados. Esa es la más común encontrada en todas partes. Es decir, nombran a una persona o lo eligen por votación o lo adquiere por una votación fraudulenta y se erige como autoridad de un país, de una nación, de un congreso, de una institución, de un hogar o de cualquier otra organización. Es la más común. Y hay que decir de paso que no siempre corresponde a una jerarquía moral, porque una persona de muy baja moral puede asumir, por ejemplo, la presidencia de un país o la dirección de una gran empresa y puede tener acciones corruptas que después se han ido descubriendo. Además de esta, existe aquella que es conquistada por la madurez psicológica, por la concientización inherente a las experiencias resultantes de la evolución. Entonces, en esta lámina vemos la clasificación y la diferencia de responsabilidad asignada desde afuera y la responsabilidad adquirida por propio fuero interno. Como atributo moral, muchas veces la responsabilidad se convierte en atributo de carácter moral del individuo que se transforma en grave impedimento al proceso de engrandecimiento del ser, en caso que su portador se atenga a la letra o al límite establecido, sin examinar la necesidad que le es presentada desde el punto de vista de la comprensión. En esta frase parece haber una contradicción también, porque ¿cómo se va a entender que la responsabilidad como atributo moral se va a transformar en un impedimento al proceso de engrandecimiento del ser? La misma frase lo dice. Cuando la persona se atiene a la letra o dice hasta aquí llegan mis responsabilidades y lo que está pasando no corresponde a mi cargo, entonces allí se convierte en un elemento negativo. Vamos a irlo comprendiendo a medida que vayamos avanzando. Entonces,
De allí viene esto de la responsabilidad mal entendida. Gracias al concepto de responsabilidad, criminales de guerra y servidores rudos buscan pasar la imagen de inocencia ante la crueldad que aplicaron, porque dicen que están cumpliendo órdenes, ¿no? Informando que cumplían órdenes en la realización de las infelices tareas a que estaban sujetos a imposiciones más altas que debían atender. Entonces se da este concepto muy frecuentemente en nuestro mundo, ¿no? En la sociedad actual. Pues, cuando una persona dice que estaba cumpliendo con un deber, cuando de la acción resulta un perjuicio al prójimo, a las instituciones y a sí mismo. En el caso de las Fuerzas Armadas, ¿no? Por ejemplo, y los dictadores del pasado, los que avasallaron pueblos enteros, desde Atila y todos aquellos grandes dictadores que dominaron y castigaron a las naciones. Otros responsables por masacres crueles y actitudes agresivas se refugian en la transferencia de la responsabilidad, aclarando que debían actuar como lo hicieron o sufrirían las consecuencias de la desobediencia. Entonces, en todos estos reglamentos de carácter militar o la obediencia ciega a un dictador, a un general o a un comandante, hace que la persona pueda causar los peores daños a las comunidades. En las instituciones militares, la responsabilidad ciega al individuo, de manera que debe obedecer sin razonar y cumplir órdenes sin discutirlas o justificarlas, como habíamos visto al principio. Pero en sí, estos seres que esgrimen la palabra responsabilidad, yo tenía la responsabilidad de cumplir con esta masacre porque me fue ordenado por mi jefe, y si no lo hago, puedo ser fusilado o puedo ser declarado desertor. Entonces se dice que aquellos que les someten se tornan personas responsables. En el capítulo incluimos a los tímidos, los miedosos, los pusilánimes, los aprovechadores todos, no necesariamente portadores de responsabilidad. Entonces, tímidos, obedientes o miedosos van a cumplir ciegamente una orden que se les dio, a pesar de que de pronto en su fuero interno hay una voz que le dice que están actuando negativamente por el hecho de cumplir con esa orden que se les ha dado. Y uno de los casos que menciona Juana de Ángelis para que reflexionemos es el caso de Jesús y Pilatos. De esa forma sería inculpado porque es responsable, celoso por las funciones y deberes. Pilatos condenó a Jesús a la muerte, pese a que lo sabía inocente. Entonces, él estaba obedeciendo a una ley establecida en aquel pueblo, dominado por el pueblo romano, por el gobierno romano, que era lo que tenía que hacer, aunque supiera que él era inocente porque no encontró en Jesús ningún delito, ninguna falta. No pudieron esgrimir mayores acusaciones. Puesto en jaque por la astucia de los doctores judíos de que Jesús se decía rey, no crucificarlo sería un crimen de traición con relación a su representado, llevando con ese sofisma el pusilánime irresponsablemente al mandar a crucificar al justo para luego lavarse las manos para liberarse de la culpa. Entonces, este es uno de los ejemplos más claros para el tema que hoy estamos desarrollando a partir de estas reflexiones y enseñanzas de Juana de Ángelis. Ya todos conocemos muy bien esta historia. Y Poncio Pilato tenía que cumplir con el mandato y que incluso se iba a echar encima
tanto a las autoridades romanas como a las autoridades judías al no crucificarlo. Y era lo que en el momento se acostumbraba, aunque él internamente supiera. Y en cuanto a la guerra, que hoy abunda mucho este tema de la guerra, el mundo, como se dice popularmente, Dios no lo quiera, está al borde de una guerra. Un par de mandatarios podrían, dos o tres mandatarios del mundo que conocemos muy bien, que sabemos quiénes son exactamente, en un acto de reacción y de responsabilidad mal entendida, podrían desatar una guerra nuclear ante una ofensa, inclusive verbal o cualquier otra agresión bélica. Los sicarios de los campos de concentración y los belicosos sistemáticos fomentadores de guerra que las hacen con crueldad proceden así, dicen, para liberarse de las determinaciones que reciben de sus jefes y comandantes, o porque las leyes así se lo indican, o ha habido una agresión contra su nación, yo tengo que responder, pues yo soy el mandatario, el primer ministro, el presidente o el dictador. La responsabilidad, para ser verdadera, no puede pactar con la delincuencia, ni ignorar los mínimos deberes de respeto para con la vida y para con las demás criaturas. Entonces, ya aquí vamos viendo que esa responsabilidad que se muestra, que se señala como un argumento en un momento de defensa o que la persona se está lavando las manos para evadir de la culpa y de la responsabilidad, realmente no es verdadera responsabilidad porque está generando un daño al prójimo. La verdadera responsabilidad conduce hacia el bien, hacia el bienestar y hacia la justicia. Entonces vemos que esta responsabilidad es de carácter moral, se va desarrollando con la evolución. La responsabilidad que resulta de la madurez psicológica y que es adquirida por la vivencia de las experiencias humanas, armoniza el deber con la comprensión de las necesidades de los otros, conciliando el cumplimiento de las actividades con las circunstancias en las cuales se presenta. Esa es la responsabilidad moral, por eso podemos, algunos personajes allí que actuaron con responsabilidad moral, porque vinieron como misioneros en un campo o en otro, a desarrollar algo en favor de los pueblos, en un sentido social, en un sentido espiritual, y hay muchos ejemplos. Quien así actúa responsablemente se torna una persona puente, en vez de asumir la postura de ser obstáculo, generando dificultades y perturbaciones. Entonces, la mayoría de estos mandatarios, de los cuales la historia guarda registro, que se convirtieron en verdugos de la humanidad, o los que eran súbditos, realmente se convirtieron en personas obstáculos, creando dolor, sufrimiento, lágrimas, destrucción, arrasando pueblos y destruyendo hogares. Indudablemente se hicieron o nos hicimos acreedores, ¿no? A los rescates en la siguiente reencarnación por la ley de causa y efecto. En ese sentido, la visión del ser inmortal contribuye grandemente para entender la responsabilidad que tiene en el mundo, porque es concedida desde lo más alto, como respondió Jesús a su inquisidor, que la tenía porque le había sido dada. Allí Jesús se está refiriendo al Padre Creador. Y en el caso de Poncio Pilatos, que decía que esta responsabilidad le había sido dada, podría perderla, como ocurrió poco después de la desencarnación de Jesús. Al ser destituido
de la función y más tarde cuando fue despojado del cuerpo por la muerte, por la desencarnación. Entonces llegamos al punto de la responsabilidad consciente y dice, para la adquisición de la responsabilidad consciente, los valores eternos del espíritu son indispensables, de modo de ser absorbidos y vivenciados, o sea, los valores eternos que van encaminando hacia el amor, hacia el bien, hacia el progreso y todo lo positivo que se puede desear para nuestra humanidad. Superando los límites de las determinaciones humanas de horizontes estrechos y cortos. Finalmente, la clase corta, responsabilidad y amor. Considerando que la existencia física es un breve periodo de aprendizaje, en la larga faja de las sucesivas reencarnaciones, el ser adiciona al concepto de responsabilidad las contribuciones del amor, es decir, que poco a poco de la responsabilidad que nace de las profundidades del alma hacia el bien, poco a poco se va impregnando del sentimiento de amor y se va elevando, identificando de esa forma los mejores medios de actuar cuando puede y debe, con conciencia, sin precipitarse a tomar decisiones, cuando debe pero no puede, o cuando puede pero no debe, que es la responsabilidad inconsciente. Entonces, allí está otra vez la diferencia entre la responsabilidad consciente y la inconsciente, o la falsa responsabilidad en un sentido espiritual y moral. Nuevamente volvemos para cerrar la clase de hoy y nos queda bastante tiempo. Ahí está frase de Juana de Ángeles. El pensamiento saludable y edificante fluye por la corriente sanguínea como tonus revigorizante de las células, pasando por todas ellas a fin de mantenerlas en armonía en el ritmo de las finalidades que le corresponden. O sea, cuando es en un sentido positivo, el pensamiento saludable y edificante. Lo opuesto también ocurre, es decir, un pensamiento malsano o destructivo que abunda hoy en nuestra humanidad, realizando el mismo recorrido, ¿no? A través de la corriente sanguínea, pero hay que aclarar, no solamente a través de la corriente sanguínea es que las energías que emanan del pensamiento, sino que estas energías se esparcen por todo el sistema energético del campo mental que sustenta y estructura al psicosoma o periespíritu, que a su vez se refleja en el cuerpo bioplásmico y finalmente en el cuerpo físico. Es decir, que el pensamiento traspasa, sustenta y alimenta todas estas estructuras vibratorias culminando en el cuerpo físico, para bien o para mal. Ahora reflexionamos entonces sobre la salud o la enfermedad, que las enfermedades, las deformidades, las anomalías, los tumores y todos estos elementos, digamos que son generados por el pensamiento, por el espíritu, de adentro hacia afuera, a través de acciones sustentadas durante mucho tiempo o incluso de reencarnaciones anteriores, que se producen entonces las patologías del modelo organizador biológico, o sea, las patologías que se originan y que se reflejan en el periespíritu y que después se van a transferir poco a poco en el cuerpo físico hasta aparecer como, digamos, desarreglos, malestares, dolores, alergias, cuando son acumulativas generan tumores, etcétera. Por eso dice perturbando el equilibrio y su destino. Pero ¿cuál destino? El cuerpo físico, donde todo termina. El
pensamiento saludable o el pensamiento enfermizo. Entonces vamos a mostrar aquí, antes de entrar a las preguntas, otro cuadro que tenemos elaborado por Juana de Angelis, o a partir de las obras de Juana de Angelis, que es la interacción mente-cuerpo. Vamos a abrir aquí, es un documento Word, es un cuadro que nos muestra esa interacción, incluyendo lo que vimos anteriormente de responsabilidad adquirida y responsabilidad que nace de sí mismo. Vamos a cambiar aquí el diseño de la página, vamos a ver, cambiamos el color de la página, a ver qué tal. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver la relación entre estados psíquicos y emocionales y las consecuencias y repercusiones en el cuerpo físico. Buscamos aquí el zoom. Aquí estamos. Vamos a compartir pantalla nuevamente. Y allí la tenemos. Bueno, entonces vemos a la izquierda los estados psíquicos y emocionales que nosotros podemos generar en un momento dado. Entonces, veamos. Impulsos de violencia bajo rudo control, en tensión continua, endurece los músculos antagónicos en las articulaciones, ¿no? Entonces, por eso genera varias expresiones artríticas. Es decir, el pensamiento, los impulsos de violencia, la rudeza, la tensión continua, el estrés, allí entra el tema del estrés, generan una tensión muscular. Y las tensiones musculares hacen que los huesos se estrechen más, ¿no? Afectando esas capas de líquido sinovial. Y entonces, a lo largo de los años, además de que el proceso de envejecimiento normal de todos los seres humanos que genera esto también, pero si la persona cultivó la violencia, la rudeza, la tensión y el estrés durante mucho tiempo, dice Juana de Angelis que va a generar especialmente fenómenos de naturaleza reumatoide. Entonces, impulsos de violencia generan varias presiones artríticas que son múltiples y el caso extremo de reumatoide. Bueno, entonces, núcleos vitales, centros neurofluídicos, debajo del diafragma. Recordemos los centros de fuerza: el coronario, el frontal, el laríngeo, el cardíaco, el solar, el sexual y el básico, y el esplénico también. Pero hay unos que son superiores del cardíaco hacia arriba y son otros inferiores del solar hacia abajo. Debajo del diafragma, que no tienen la energía transformada hacia la región superior a fin de sublimarlas, va a producir hacia la derecha, producen enfermedades del aparato urinario o genésico, con agravantes en las relaciones sexuales. Entonces, repito, núcleos vitales debajo del diafragma. Aquí, en esta obra ella llama los centros de fuerza núcleos vitales. Descontrolados producen enfermedades diversas, entre otras, porque aquí no están todas, enfermedades y anomalías del aparato urinario y genésico y sexual. Seguimos bajando. Pensamientos desaliñados. Ojo con los pensamientos desaliñados, que los podemos tener con cierta frecuencia y sin darnos cuenta. Emociones sin gobierno, lo que caracteriza a esta humanidad. Pensamientos desaliñados, emociones sin gobierno, o por el pesimismo, ¿no? Por la mente pesimista. Muchos efectos perniciosos en el cuerpo.
que ni siquiera los menciona, sino generaliza el cuerpo. Seguimos. Emociones fuertes como miedo, cólera, celos, agresividad, provocan una alta descarga de adrenalina en la corriente sanguínea, aumento de azúcar, más fuerte contracción muscular y voluminosa irrigación de sangre y coagulación más rápida, que provocan diabetes, artritis, hipertensión. Como puse la página en negro, no se ven las líneas. Vamos a ponerlo aquí nuevamente. Vamos a ponerlo nuevamente para que se vean las líneas. Bien, entonces dice así. Vimos eso. Miedo, cólera, celos, agresividad provocan una alta descarga de adrenalina, efectos en la sangre, contracción muscular, voluminosa irrigación de sangre y coagulación más rápida que provocan diabetes, artritis e hipertensión. Y la coagulación más rápida puede producir coágulos también, ¿no? Y isquemias. Esta es la relación que hace el mundo espiritual y que no lo tomamos en cuenta. Cuando la mente elabora conflictos, resentimientos y odios que se prolongan, incluso podríamos hablar ahí de los sentimientos de culpa. La mente los elabora y se prolonga. Dislocan las células de sus automatismos, lo cual es grave porque las células tienen un automatismo bioenergético. Y si le producimos ese dislocamiento, se degeneran, dando origen a tumores de variado tipo, especialmente cancerígenos, en razón de la carga mortífera que los agrede. Ahí vemos la relación entre los conflictos, resentimientos, odios, etc. Seguimos bajando. Anhelos insatisfechos de los sentimientos convergen como fuerzas destructoras, destrozando la organización celular y la respectiva mitosis, facilitando el surgimiento de focos infecciosos resistentes a toda terapéutica. Entonces, no es que los sentimientos y los anhelos insatisfechos generen infecciones directamente, pero debilitan el campo celular, el sistema inmunológico, afectan la mitosis, ¿no? La duplicación de las células, y son un campo propicio para el ataque de los virus y de las bacterias. Y esta es una de las razones por qué en un hogar a unas personas les da una virosis y a otras no, porque a unos les dio COVID y a otros no, o cualquier influenza. Vemos otro. Venganzas disimuladas que se vuelven contra el organismo físico y mental de aquel que las abriga. Entonces, esas venganzas disimuladas, ojo con esos resentimientos, que se vuelven contra el organismo físico y mental de aquel que las abriga, ¿qué produce? Úlceras crueles, distonías emocionales perniciosas. Y esas distonías emocionales perniciosas a su vez van a producir otros efectos. Ideas no asimiladas, cuando hay confusión de unas ciertas ideas nuevas o algo así, resurgen en procesos enfermizos como mecanismos autopurificadores. Seguimos bajando el cuadro. Angustias cultivadas. En las angustias y las depresiones y las tristezas y las nostalgias y las añoranzas, todo eso genera unas ciertas energías tóxicas que terminan afectando el cuerpo. ¿Qué producen? Distonías nerviosas, jaquecas, desfallecimientos o desmayos, escondiendo la necesidad de valoración y fuga del interés del perdón. O sea, cuando la persona no tiene interés en perdonar.
Bien, otra estados psíquicos y emocionales. Abrigo del odio, la envidia, la competencia malsana, generadora de ansiedad, del miedo, cultivo del miedo, contenidos mórbidos, genera contenidos mórbidos que agreden el sistema digestivo, alterando su funcionamiento y que van a producir dispepsias, indigestiones, hepatitis, entre otros. Entonces, ahí está el cuadro elaborado por Juana de Ángeles. Bueno, el cuadro lo hemos elaborado a partir de los textos de Juana de Ángeles. Otro, desamor personal. Hay personas que caen en desamor personal. Y el otro extremo es el narcisismo. Desamor personal, complejo de inferioridad, amargura sustentada por la autopiedad, contrariedades que resultan de temperamentos fuertes. O sea, hay una lista ahí. Pueden generar cánceres de mamas, de próstata, taquicardia, disfunciones coronarias, disfunciones cardíacas, infartos brutales. Entonces, todo eso está incluido en ese listado, aunque ya se sabe que cáncer de mama y de próstata también proceden de mal uso de la sexualidad en vidas pasadas, abortos, abandono de hijos, etc. Es un cuadro bastante complejo. Impetuosidad, que abunda mucho. Violencia, quejas sistemáticas, deseos insatisfechos. Habremos visto en los centros espíritas que hay personas que siempre se están quejando, o en las familias, o en las instituciones, personas que siempre están generando quejas, autocompasión, etc. Hay una lista: violencia, deseos insaciables, generan a la larga derrames cerebrales, estados neuróticos, psicosis de persecución y impulsos primitivos del cuerpo no disciplinados generan estados ansiosos o depresivos, sensación de inutilidad, recelos e inquietudes que se manifiestan cíclicamente, que a largo plazo se transforman en neurosis, psicosis, perturbaciones mentales. Entonces, este cuadro hay que retomarlo porque hace parte de una clase. Vamos a dedicar una clase en septiembre porque vamos a hacer un receso en agosto, un receso virtual, unas vacaciones por diversos motivos y otras ocupaciones. Entonces, en el mes de agosto vamos a estar en este receso y retomaremos con esta clase en el primer viernes de septiembre. Entonces vemos aquí que determina Juana de Ángeles diciendo: siendo así, las fuerzas vivas de la mente están siempre construyendo, recomponiendo o perturbando o bombardeando los campos organogenéticos responsables por la generatriz de los caracteres físicos y psicológicos, bien como sobre los núcleos celulares de donde proceden los órganos y la preservación de las formas. Frases del libro que estamos estudiando, Autodescubrimiento, en la psicografía de Divaldo Pereira Franco. Entonces, hacemos aquí un receso y pasamos a las inquietudes. Álvaro, tú hablabas de cometer ciertos actos que no son del todo bien por el hecho de que la persona estaba recibiendo órdenes. Y en algún libro, bueno, creo que en el libro de los espíritus se habla por ejemplo, en los casos de la guerra, personas que tienen que actuar contra otras, ¿sí?
pero no recuerdo bien en qué libro se decía de que la cuestión no era que la persona tuviera que matar a la otra, o la responsabilidad más grande, porque ese era su deber en una guerra, pues se trata de eliminar al enemigo, ¿sí? Pero que la responsabilidad mayor estaba en que esa persona lo hacía con saña, o sea, con crueldad, o sea, realmente en sus emociones, en sus sentimientos, estaba añadiéndole algo más al simple hecho de dar de baja, de asesinar a ese enemigo. Y entonces es donde la responsabilidad, digamos, se acrecienta más. Así es, todo va en una especie de orden jerárquico y a través de ese concepto de responsabilidad atribuida o adquirida, porque indudablemente el responsable mayor será siempre el jefe, el dictador, el comandante, el general, y los demás van a obedecer. Por ejemplo, tomarse una ciudad como sucedía antiguamente. Se tomaban las ciudades, las tropas entraban, recorrían las calles y se tomaban los lugares de gobierno, tomaban posesión de allí y el pueblo y las autoridades respectivas se rendían y era, se puede decir, una toma hasta cierto punto pacífica, o habían pocas bajas o morían, por ejemplo, los soldados que defendían. Pero se dieron casos en donde estas tomas fueron relativamente pacíficas y hubo una entrega y hubo una especie de respeto, entre comillas, porque al ejército invasor y al jefe del momento invasor le interesaba era tomarse la ciudad, y si ya se la entregaban, allí seguían adelante. Pero también se generaban abusos de parte de la propia tropa, que ingresando a los hogares, eh, aprovechando aprovechando la situación que se estaba dando de confusión y que el general no estaba viendo, entonces aprovechaban para robar y para violar y cometían otros. Entonces ellos ahí adquieren lo que iba a ser una consecuencia con atenuantes, se convierte en una consecuencia con agravantes. Pero Dios, que es sabio, juzga mucho mejor que todos nosotros cada uno de los casos y mide exactamente a la responsabilidad. Nosotros acá podemos decir todas las teorías y repetir lo que los espíritus han dicho, etcétera, pero solamente Dios y el plano espiritual superior en su sabiduría saben juzgar a cada uno de los soldados, cada uno de los coroneles, de los tenientes, los subtenientes, los generales, porque cada circunstancia es tomada en cuenta, con agravantes o con atenuantes. Carlos de la Hoz. Buenas noches. Mire, hay algo importante en esta conferencia, porque nos lleva a recordar algunas de los apartes del libro de los espíritus, que nos enseña que el medio en el cual ciertos hombres viven, se desarrollan, de alguna manera se puede decir que es un ingrediente para que las personas caigan en ciertos vicios. Pero tenemos que recordar que esas pruebas las escogimos nosotros mismos antes de encarnar, y que la prueba nos da el mérito de poder vencer esa situación. Más nos enseña que sí es una fuerza que nos puede llevar a arrastrar a cometer algunos actos, pero esa fuerza no es irresistible. Que nosotros como seres que estamos acá en el planeta tenemos el deber o la responsabilidad con el mundo de no aceptarlas. Entonces es importante, eso está ubicado en la pregunta 644 y 645 del libro de los espíritus. Entonces es interesante observarla también. Muchas gracias, ¿no?
Efectivamente, así es. Todo lo que está contenido en el libro de los espíritus al respecto de la responsabilidad individual, las pruebas y las expiaciones. Todo eso se mezcla en la siguiente reencarnación y cada uno va a responder por su parte en el caso de las guerras, ¿no? Cómo actuó el soldado, si tuvo un estado de conciencia o se conmovió o por el contrario abusó, pues la consecuencia en la justicia divina va a ser exacta. ¿Quién más quiere hacer un comentario, una pregunta? Bueno, Álvaro, entonces, Bueno, todo ha quedado claro. sí. Invitamos a seguir estudiando esta obra. Y en la próxima clase, que sería el primer viernes de septiembre, va a tener que ver con los trastornos. Vamos a volver a repasar este cuadro y a profundizar y a detallar más cómo lo expresa Juana de Ángelis en sus obras. Listo, de todas formas, se les informa que para no perder el ritmo, vamos a seguir teniendo invitados, Invitados para los que viernes para mantener sí. el espacio. Muy bien. Y se sugiere que sean temas relacionados con esta temática, ¿no? Ok.